Fireplace burning low. My heart started to roam. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Dando el Salto. ¿Cómo están amigos? Seguimos por Inglaterra, hoy nueva ciudad inglesa. Nos encontramos en Manchester, más precisamente saliendo de la estación Manchester Piccadilly. Queríamos destacar que la estación de trenes está muy bien organizada, el baño súper limpio. Sí. Con papel higiénico, jabón, agua calentita para las manos y te controlan mucho el ticket. Que está perfecto porque se aseguran de que todos paguen, el servicio es buenísimo, hay internet en todos los trenes, en todas las estaciones también hay internet, hay enchufes, los trenes son súper limpios, puntuales. Obviamente, y así funcionan las cosas. Cuando se controla todo, funciona bien, digamos. Sí, y el servicio es buenísimo. Bueno, la estación es muy grande y muy linda y también súper limpia. Miren qué bonita. Bueno, otra cosa que hemos visto en la estación de Liverpool y acá en Manchester, que son grandes, es que hay pianos para tocar. Lo habíamos visto hasta ahora solamente en aeropuertos. Ah, no, en la estación de Ámsterdam también hay algunos. Sí. Y están súper afinados, eso es lo mejor. Y no solamente la estación está buenísima, sino que afuera tienen un bus gratis que te lleva por todo el centro de la ciudad. Hace este recorrido, sale de Piccadilly Station, Chinatown, Medieval Quarter, Victoria, Shoreditch Hill, Northern Quarter, Piccadilly Station. Northern Quarter. Northern Quarter. Qué bueno, che, me está gustando mucho. Cuando está tan bien organizado, tantos servicios pensando en la gente, me gusta mucho eso. Sí, ¿y no será ese bus amarillo? Y acá hay otro, City Free Bus. Hace otro recorrido, mirá. Ah, qué bueno. Este es otro, aquel es el número 2 y este es el número 1. Sale de acá de Piccadilly Station, de Guy Village, Pearl Street, Gate, Spinning Wakefield. Spinning Fields, Chinatown y llega de nuevo acá a Piccadilly Station. Piccadilly Station. Piccadilly Station. Miren, qué bonito. El típico autobús inglés y a mí me hace acordar a Harry Potter, ¿qué querés que te diga? Miren acá los taxis típicos ingleses, qué bonitos que se ven. No son para nada antiguos, pero conservan la carrocería antigua. Totalmente contrario por lo menos a lo que yo pensaba de Inglaterra, la gente es muy amable, te saluda sin que vos la saludes. O la saludás y te saludan. Sí, súper sonriente, agradable, la gente en la estación, en el tren, muy lindo. Está todo de la reina Victoria y pareciera que tiene un mate en la mano. Está tomando mate la reina, la Vicky. Esta zona de acá de Northern Quarter, donde estamos recorriendo ahora, se usó como locación para varias películas que necesitaban un ambiente parecido a Nueva York. Y la verdad que es bastante parecido, lo que uno ha visto en películas, ¿no? Películas de las fotos. Qué buena zona esta, miren la cantidad de murales. Muy buenos están, ¿eh? Y el ambiente parece muy de película. ¿O no, Sol? Re película. Sol, amor, en cualquier momento baja Spider-Man de ahí, ¿no? De ahí. Quería contarles una curiosidad de Manchester. En casi toda la ciudad van a ver abejas. Abejitas acá, en los tachos de basura, en murales, en estatuas, en los buses. Y vamos a mostrarles dónde más. Pero ¿saben por qué es? Porque esta ciudad fue la que inició la revolución industrial. Entonces, la abeja representa a un insecto que trabaja en forma colectiva. Entonces, ellos tomaron como representación la abejita y se la apropiaron para decorar su ciudad con abejas. Y la gente hasta se tatúa abejas, así que es como Manchester, abeja. Este lugar es una iglesia transformada en tiendas de cómics, arcade. ¡Qué loco! Una especie de feria, me parece, ¿no? Está muy buena.
ropa con mucha onda. Todo hippie, hippie chic. Me encanta. Sí, re. Re me compro. 25 libras. En el centro de Manchester, Afflecks es un mercado alternativo lleno de arte, ropa única y cultura independiente. Instalado en lo que fue una iglesia y consolidado desde los años 80 como refugio de músicos, coleccionistas y creativos de todo tipo. La entrada es libre, pero es casi imposible salir sin llevarte algo único como recuerdo. Es re grande, está lleno de mercadito, es como un shopping hippie. Muy bueno, me encanta la onda que tiene. Allá hay más abejitas. Un centro Por supuesto no pueden hippie faltar. chic. Encontré las medias de abejita. Miren, medias de abejita. ¿Sabes por qué? De la película. La película. Qué buen lugar Afflecks, súper recomendable venir a chusmear y si les gusta llevarse algo porque hay cosas súper originales, Sí. con mucha onda. Si andan por Manchester, vengan a este lugar. Queda re cerca del barrio Northern Quarter y es una puerta, ustedes van a ver esta que está acá, y Sí. entran, pero adentro es gigante. Son como tres Tres pisos. Saben que nos gusta mucho la comida mexicana y encontramos acá en un mercado un puesto de comida mexicana muy rico se ve y con cosas claramente originales mexicanas. Mi agua fresca, bebida de mango. ¿Vamos a comer? Me pedí un burrito, Qué delicia. muy grande. Están tan buenos que me voy a pedir otro orden más de tacos, ¿sabes? Gracias. Me pidió el dueño si lo podíamos recomendar. ¿Ok? Sí. Creo que sí. Entramos por el shopping para cortar camino, que se llama Ardale. Y bueno, fue para cortar camino, qué sé yo, pero encontramos un lugar para comer. Mexicano. Sí, en realidad había muchas propuestas, había muchos puestos con diferentes comidas. Pero ¿por qué no probamos nada de acá? Porque básicamente la comida ronda en huevo, salchicha, El famoso pie. sanguchito y bueno, a nosotros siempre nos tienta la comida mexicana, que les vamos a decir. Mati se comió 2 rondas de tacos, o sea, Tremendo está. 6 tacos. Tremendos y contundentes, grandes. Y yo quería decir que el burrito que me pedí no me gustó. El lugar está muy bueno, lo único que yo mezclé mal los ingredientes del relleno y no combinaban, entonces no me gustó. Pero el lugar era rico. Sí, a mí me da pena cuando yo gasto plata en algo que no me gusta y digo, ah. Y llegamos a un lugar increíble. Este es el barrio medieval, Medieval Quarter se llama así. Qué lindo que se ve. Pero wow, este lugar está soñado. Y llegamos a la Catedral de Manchester. La Catedral de Manchester a primera vista puede parecer modesta comparada con otras grandes catedrales de Inglaterra, pero es una joya gótica que tiene más historia que muchos museos. Fue construida sobre una antigua iglesia sajona y con el tiempo evolucionó hasta convertirse en lo que es hoy. El edificio actual data en su mayoría del siglo XV, aunque ha sabido reinventarse más de una vez. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1940, un bombardeo nazi la alcanzó de lleno. Varias partes del edificio fueron destruidas y muchas vidrieras se hicieron añicos. Hoy, si entras y miras hacia el este, vas a encontrar un vitral moderno, que no tiene nada de tradicional. Se llama La Ventana Ardiendo y fue instalado en 1996. Está ahí para recordar la destrucción causada por la guerra. Y acaba otra curiosidad. La catedral tiene una de las mejores colecciones de sillería de coro tallada en madera de todo el Reino Unido. Me está encantando Inglaterra en general, lo que vamos conociendo. Y estamos haciendo un recorrido que nos armamos con ChatGPT, pero nos está llevando a lugares súper interesantes y súper contrastantes uno de otro. O sea, veníamos de un lugar súper hippie, por así decirlo, y ahora vinimos a un barrio medieval. Está esta catedral que es gratis la entrada, hasta nos dieron una guía para poder conocer mejor. Y cuando
uno ve con una guía la explicación del lugar y la historia que tiene, puede apreciar mucho más cada una de las cosas, los objetos que hay adentro. Y un dato de color de la Catedral de Manchester, son tan fanáticos de las abejas que hasta dentro de la catedral venden miel. Tienen unos panales en el techo y de ahí sacan la miel. Y lo que les contábamos de las abejas que están en todos lados, también acá, fíjense en la maceta, también hay abejitas por todos lados. Gente linda y bella viajera, seguimos encontrando lugares re increíbles en Manchester. Esto que está atrás mío parece una iglesia, pero no lo es una biblioteca y se puede entrar gratis. Se llama John Rylands Library. Es una biblioteca que se fundó más o menos en el 1800. No es un escenario usado en Harry Potter, pero tranquilamente podría haberlo sido. En el corazón de Manchester se alza una joya neogótica que parece sacada directamente del mundo mágico, la biblioteca John Rylands. Inaugurada en 1900 por Enriqueta Rylands en memoria de su esposo John, esta biblioteca no solo es un monumento al amor, sino también al conocimiento. Entre sus muros se esconden manuscritos medievales, cartas de Newton, primeras ediciones de Shakespeare y el fragmento más antiguo conocido del Evangelio de San Juan. Pero más allá de los libros y los tesoros, lo que realmente asombra es su ambiente. Si visitas Manchester, sin duda alguna, que esta es una parada obligada. Estamos en el Museo de la Industria de Manchester. Manchester fue una de las capitales más importantes de Europa en la Revolución Industrial. Fue donde comenzó todo. Esto es una réplica de lo que era una computadora en 1948. Miren todas las piezas que tenía. Si hay un lugar que resume el alma de Manchester es este, el Museo de la Ciencia y la Industria. Acá no hay cuadros colgados, pero hay locomotoras, turbinas y máquinas que alguna vez movieron el mundo. Está emplazado en la antigua estación del Liverpool Road, que no es cualquier estación, fue la primera de pasajeros de todo el planeta. Entre telares, aviones, motores y tecnología, este museo no solo te muestra el pasado, sino que también podés vivirlo. El museo tiene una parte interactiva que estamos descubriendo ahora. Miren, acá tiene por ejemplo esta bola. Uno gira y se van armando de diferentes formas porque tiene líquido con algo. ¡Oh! Como si fueran planetas. Acá arriba una nebulosa. No se entendía, ¿no? Salado, dice. ¿Qué decía? ¿Qué decía? Salado. Hay una cámara térmica acá. Ay, la nariz la tenés fría. A ver, vení. Sí, la tenés la nariz fría. No, salimos del Museo de la Ciencia y de la Industria y está muy lindo, muy interactivo. Aprendes, no es así como, oh, qué museo, pero me gustó. ¿A vos? Sí, porque aprendés tocando, haciendo cosas. Sí, eso está re bueno. Súper interactivo. Y bueno, ya estamos despidiéndonos de Manchester. Ya Estamos poquito. yendo para la estación Piccadilly. Y no es solamente lo que nosotros les mostramos en este video, seguramente Manchester tiene muchísimas cosas más para descubrir. Para los amantes del fútbol, obviamente, tenemos la cancha del Manchester City, la cancha del United, así que pueden, si andan por acá, reservar con tiempo para hacer una visita guiada a cualquiera de esos dos estadios. Está buenísimo. Mañana hay partido del Manchester contra el Athletic de Bilbao, así que vimos muchas personas españolas con la camiseta del Athletic de Bilbao, así que tiene de todo esta ciudad.
Y desde aquí, donde comenzamos esta mañana el video, ya nos vamos despidiendo desde la estación de Piccadilly acá en Manchester. Estamos re contentos de haber conocido esta ciudad. Queremos que nos dejen en los comentarios qué lugar les pareció más copado, cuál lugar les gustó más. Y si conocen ya esta ciudad, qué lugar nos perdimos y nos fuimos para la próxima vez. Familia, amigos, muchas gracias. Gracias por el aguante. No se olviden de darle me gusta, comentar y suscribirse. ¡Chao! Chao, familia. ¡Chao, amigos! Nos encontramos en Chester, Inglaterra. Son todos príncipes y princesas. Estamos súper cerquita de Gales y la verdad estoy muy sorprendida. Entramos a esta catedral, pensamos que iba a ser como todas, pero no lo es. Estamos llegando al famoso reloj de Chester. Parece que esta ciudad se quedó en el tiempo. Es nuestra primera experiencia viendo ardillas desde tan cerca, las pudimos tocar. Nuestro